Buenas noches, América. El presidente Donald Trump rompió hoy las conversaciones con los demócratas para un acuerdo de un plan de inversión en infraestructuras para Estados Unidos. Dice Trump que mientras los demócratas sigan insistiendo en la posibilidad de abrirle un juicio político por encubrimiento en la llamada trama rusa, no puede negociar con ellos. La decisión de Trump se produce después de que la líder demócrata Nancy Pelosi le acusara de encubrimiento. A Trump le gusta la confrontación, se ha presentado siempre como un político no convencional y en la pelea es donde se siente más cómodo. Trump tiene derecho a estar cansado de que le investiguen, que le abran investigaciones, que le busquen por todas partes acusaciones o motivos para abrirle un juicio político. Pero este hartazgo no puede llevar al presidente a no querer avanzar en un plan de infraestructuras que debería beneficiar a todos los estadounidenses. Suena más a una excusa. Sí es posible negociar ese plan y ser sujeto de varias investigaciones. Se llama política. Si Trump no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer. La historia demuestra que un juicio político es un paso muy riesgoso para quien lo impulsa. Le podría incluso beneficiar. Dentro del Partido Demócrata no hay unidad. Esto sin olvidar que el Senado hoy tiene mayoría republicana y no estaría por la labor de un proceso contra Trump. Si nada tiene que temer, Trump debería estar tranquilo. ¿O es que hay algo que no quiere que se sepa? ¿O es que está gesticulando para agudizar la confrontación con los demócratas? En cualquiera de los dos casos, sí habría motivos para preocuparse. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿en qué consisten las supuestas conversaciones entre el gobierno de Maduro y el entorno de Juan Guaidó en Noruega? Conversamos con el enviado para Venezuela del Departamento de Estado, Elliot Abrams. Una mayoría de estadounidenses cree que Trump no debe involucrarse en una guerra con Irán. Y una mirada a Argentina, a meses de las elecciones presidenciales con Macri y Cristina Fernández en lucha por la victoria. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos, lo hacemos con la selección de algunas noticias de la actualidad que nos llaman la atención o que queremos profundizar un poquito más, hablando con los expertos, como la retórica entre Estados Unidos y la República de Irán. Una retórica que ha pasado de las palabras a las amenazas y de las amenazas al uso del lenguaje bélico. El presidente Donald Trump esta semana amenazaba con destruir a Irán y Irán ha respondido que lo que tiene que hacer el presidente de Estados Unidos es tratar con respeto. Esto acompañado de amenazas por parte del Departamento de Estado por un lado y del Pentágono por otro, diciendo que hay una serie de comportamientos en la zona, particularmente en el Golfo Pérsico, que son una amenaza, lo cual podría desencadenar en cualquier momento un escenario bélico. La agencia de noticias Reuters ha elaborado una encuesta preguntándole a los estadounidenses su percepción y otra vez queda demostrado el impacto que tiene en la opinión pública, en la percepción de seguridad, que es un elemento muy importante para los ciudadanos, lo que dicen o hacen sus dirigentes. Miren qué interesante estas respuestas. Preguntados por si apoyan la política del presidente Trump con Irán, el 49% dicen que no y el 39% dicen que sí. ¿Cree que habrá una guerra con Irán en los próximos años? Más de la mitad de los estadounidenses temen que se produzca ese conflicto armado entre los dos países. Preguntados por si consideran que los siguientes países representan una amenaza para Estados Unidos, Rusia, más de la mitad de los estadounidenses, igual que en el caso de Irán, y casi 6 de cada 10 estadounidenses lo ven en el caso de Corea del Norte. ¿Estados Unidos debe atacar primero a Irán? Le han preguntado a los estadounidenses. No, dice el 60%, sí, el 12%. Y si Irán ataca primero, Estados Unidos debe responder. El 79% de los estadounidenses dice que sí.
Saludamos a Luis Fleischmann. El señor Fleischmann es analista político internacional, experto en seguridad. Señor Fleischmann, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta encuesta. Nos llama la atención particularmente por esa percepción de que más de la mitad de los estadounidenses creen que va a haber un conflicto militar con Irán. Más allá de la retórica de la Casa Blanca y particularmente del presidente, ¿cree que hay motivos para que exista esa preocupación? Bueno, yo pienso que la cobertura en los medios de comunicación en general ha asustado un poquito a los norteamericanos que no quieren saber más de una guerra y menos una guerra en el Medio Oriente. Pero hay diferencia entre si la política norteamericana es definida como una guerra con Irán. Obviamente no solamente sería un número del 49%, sino sería un número mayor. Pero hay que entender cuál es la política norteamericana hacia Irán. Qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. La política norteamericana hacia Irán no es una política de guerra, sino que es una política de ejercer máxima presión para que no solamente Irán frene su programa nuclear, cosa que ya fue lograda en el acuerdo que Barack Obama y John Kerry lograron algunos años atrás, sino también para evitar la continuidad o la continuación de las actividades de desestabilización que ejercita Irán. Por ejemplo, Irán hoy tiene grupos que ellos apoyan en Yemen, que han creado ya una guerra civil. Han directamente apoyado, están tratando de ejercer influencia en Siria, donde apoyan al presidente Assad. Tienen ya una presencia hace mucho tiempo en el Líbano y tratan de influir los asuntos internos también de Irak, más le prestan ayuda al Talibán. Todo esto genera una especie, todo esto son actividades de desestabilización, y lo que las sanciones norteamericanas están tratando de hacer es ejercer presión para eventualmente, esperemos que lo que quieran hacer es que Irán llegue a una renegociación del arreglo. El presidente Trump se ha caracterizado por su política exterior en prometer y cumplir el salirse de conflictos militares, de campañas bélicas de administraciones anteriores. Parece que ahora con Irán está escalando y acercándose a un punto en el que podría haber un conflicto militar. ¿Eso le podría pasar factura en las próximas elecciones del 2020? Bueno, el problema es a dónde quiere llegar Trump. Ese es mi punto. Si, por ejemplo, el objetivo es cambio de régimen en Irán, yo pienso que eso no va a ser logrado, y acabamos de ver lo que sucede en Venezuela. Yo no digo que en Venezuela el régimen no vaya a caer, pero creo que si el objetivo es tirar el régimen, tumbar el régimen, yo pienso que no sé cuáles son las chances, pienso que no son muy altas. Si el objetivo es lograr que Irán firme un acuerdo nuevo que en los términos que ya mencioné antes, yo pienso que eso es más realista. Si llega a haber una escalada militar con Irán y esa escalada militar lleva a la pérdida o a caídas de material humano o de soldados norteamericanos, yo pienso que va a afectar negativamente la campaña de Trump en el 2020. Si logran empujar a Irán y lograr contenerlo de la forma que lo quieren contener, yo pienso que la popularidad de Trump subiría. Es el análisis de Luis Fleischmann. Es analista político internacional y experto en seguridad. Señor Fleischmann, gracias por sus comentarios. Feliz noche. Un placer estar aquí. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan también a la India. Es la democracia más grande del mundo, donde votan más ciudadanos. Acaban de terminar un proceso electoral que ha durado semanas. 900 millones de personas estaban llamados a las urnas. Pero hay una preocupación en ese proceso electoral donde el hinduismo, que es un movimiento político, también, que es de inspiración religiosa, conservador, en algunos casos de manera minoritaria radical, afecta a la población. Y lo que están viendo algunos expertos es que, como dice este reportaje del periódico El País de España, hay una preocupación por ese creciente, lo que llaman revolución de azafrán en la India. Y es que
En ese país, donde viven 1.300 millones de personas, el 80% profesan la religión hindú. Los musulmanes son menos del 20%, el 18% aproximadamente, pero entre el 2015 y el 2018, según la organización Human Rights Watch, han muerto 44 personas por esa violencia de inspiración religiosa radical, de los cuales, de esos 44, 36 eran musulmanes. Esta revolución de azafrán está compuesta por personas que profesan esa religión y que la imponen a base de la fuerza y que en algunos casos la imponen a base de la muerte. Y eso está preocupando porque podría crecer en una región inestable y en un país, la democracia más grande del mundo, de 1.300 millones de personas. Vamos a buscar el análisis con Sabrina Olivera. La señora Olivera es abogada, es analista internacional experta en temas relacionados con la India y cuestiones religiosas. Señora Olivera, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Pregunta para que todos nos entendamos, ¿qué es el hinduismo político? Bien, muy buenas tardes o buenas noches a todos. Sí, primero, antes de hablar del hinduismo político en sí, me gustaría todo esto enmarcarlo en un contexto eleccionario en India, en donde durante el mes de abril y lo que transitamos de mayo se celebraron las 7 fases que respondían a las elecciones de India para elegir a los 543 escaños de la Cámara Baja de India, de su Parlamento Nacional, para poder definir quién va a ser el próximo primer ministro. Y precisamente hay una gran inclinación de que el primer ministro Narendra Modi va a continuar, va a tener un segundo mandato como primer ministro. Modi es una figura que se la ha asociado a movimientos más radicales del hinduismo, y también hay que tener en cuenta que cuando él era, vamos a decir, gobernador o chief minister del estado de Gujarat, en el año 2012 se suscitaron una serie de conflictos en donde resultaron muertos muchísimos musulmanes. Fue un conflicto entre hindúes y musulmanes, y en razón de esto él se ha ganado muchísimas críticas, tal es así que Estados Unidos le había revocado la visa de ingreso a ese país. En razón de esto y en función del mandato que él vino ejerciendo desde el año 2014 hasta la fecha, es que han habido ciertas situaciones claramente condenables respecto de ataques a minorías, y un poco se asocia a su ideología y a su fuerte impronta hinduista y a la falta de, vamos a decir, controles o de frenos hacia este tipo de actitudes. Terminados con la mirada positiva, la mirada al otro lado del Atlántico. Una mirada a alguien que hace 10 años le robaron la cartera. Sí, allí donde lleva las tarjetas de crédito, los documentos de identidad, la tarjeta del supermercado. Pues bien, 10 años después recibió un sobre con esa cartera. Se la devolvió un vecino que limpiaba uno de sus jardines y que al encontrarla buscó la dirección para devolverla. Becca Milson dice que está buscando a quien firmó la nota de la devolución de esa cartera, un tal George, para agradecerle. El tal George en la nota le ironizaba, diciéndole que muy probablemente los puntos de la tarjeta del supermercado deberían haber caducado. No hay duda de que nunca es tarde para hacer las cosas bien hechas. Vamos a la pausa y al regreso nos vamos al Departamento de Estado, donde ya nos espera el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para mirar a Venezuela desde el Departamento de Estado. El periódico The New York Times ha publicado un artículo polémico que ha generado mucho revuelo. El título es ese que tienen en la pantalla: la oposición venezolana ahora considera negociar con Maduro, y se hace eco de una posible negociación en Oslo, en Noruega, entre enviados del gobierno de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó, para buscar una salida a la crisis que hoy vive Venezuela. El artículo, grosso modo, lo que dice es que, dado la situación de estancamiento en los avances por falta de resultados en la salida de Maduro y la llegada de la oposición al poder, lo cual no ha pasado, la fidelidad de las Fuerzas Armadas a Maduro y el bloqueo de entrada de ayuda humanitaria, por citar solo algunos ejemplos, han llevado, según este artículo, a Juan Guaidó a tener que aceptar que hay que negociar con Nicolás Maduro.
Saludamos en el Departamento de Estado a Elliot Abrams. El señor Abrams es el enviado especial para Venezuela de la diplomacia estadounidense. Señor Abrams, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Buenas noches. Señor Abrams, en las últimas horas leíamos este artículo del New York Times que da cuenta de esas conversaciones en Oslo y que, entre otras cosas, dice esto. Debilitado y sin poder resolver de manera rápida la crisis política que asedia a Venezuela, Guaidó se ha visto forzado a considerar posibles negociaciones con Maduro, el hombre al que prometió sacar del poder. Ambos lados enviaron representantes a Noruega para discusiones hace poco en una concesión que Guaidó ya había rechazado. Señor Abrams, ¿puede usted confirmar esas conversaciones en Noruega? No creo que es verdad. Guaidó y los partidos demócratas siempre han sido abiertos a negociaciones con gente del régimen, pero no sobre un futuro para Maduro, salvo su salida. Su salida es absolutamente fundamental, central. Esa idea de hablar, de negociar, y no han empezado negociando en Noruega, pero no es una concesión por Guaidó, porque nosotros todos queremos una salida pacífica, democrática para Venezuela. No lo veo como un símbolo de un fracaso. Lo que fracasó en abril era en parte el régimen de Maduro, porque lo que hemos visto es que una gran parte del alto mando, de inteligencia, Tribunal Supremo, del alto mando del régimen, ya se dan cuenta que Maduro tiene que irse. Usted mantiene conversaciones regularmente con Juan Guaidó. La última, por lo que sabemos, fue en las últimas horas de ayer por la noche. ¿Con el gobierno de Maduro mantiene usted algún tipo de conversación o comunicación? No estamos hablando con el régimen, no estamos negociando con el régimen. Quizás habrá negociaciones entre Guaidó y los otros partidos demócratas, quizás con el régimen en Oslo en las próximas semanas. Quizás, creo. Mi impresión es que no han decidido hasta la fecha. En esas posibles conversaciones entre Juan Guaidó, o el entorno de Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro, ¿qué le podría ofrecer Guaidó a Maduro? El problema de Maduro es que, en primer lugar, su gente, su alto mando, quiere que se vaya. En segundo lugar, él no tiene ninguna solución para los problemas del país: luz, agua, comidas, nada. Él no puede hacer nada para resolver esos problemas. Y él sabe que un día, quizás mañana, quizás meses de mañana, su propio régimen y el ejército van a decidir que, ok, es el último día. Esta semana, en el Departamento de Estado, usted recibió al enviado de Juan Guaidó en Washington, considerado embajador de Juan Guaidó en los Estados Unidos, el señor Carlos Vecchio. Esa reunión se tenía que haber producido, de acuerdo a las primeras informaciones difundidas, en el Pentágono, pero en el último momento ustedes cambiaron la ubicación del Pentágono al Departamento de Estado. ¿Qué motivó ese cambio? No, la política hacia Venezuela estamos liderando aquí en el Departamento de Estado, y por eso queríamos que la reunión sea en nuestros cuartos aquí. Y gente de la oficina del secretario de Defensa y del Ejército, Joint Chiefs of Staff, estaban aquí. Y tuvimos la oportunidad para más o menos una hora discutir todo. Hemos tocado todos los puntos sobre la crisis de Venezuela.
En esa conversación con Vecchio, el embajador de Juan Guaidó les pidió apoyo militar para sacar a Nicolás Maduro del poder. No voy a decir nada más sobre esas discusiones, digamos, diplomáticas. Esta semana conocimos de fuentes de la inteligencia militar colombiana que alrededor de unos 1000 integrantes del Ejército de Liberación Nacional, además de otros miembros disidentes del grupo terrorista FARC, se encuentran protegidos en territorio venezolano. Son colombianos, pero están en Venezuela. En el caso del ELN, esto representaría entre el 40 y el 45% de ese grupo terrorista. ¿Puede confirmar estas cifras y qué puede hacer Estados Unidos para apoyar a Colombia? Creo que es verdad que el régimen está dando santuario y también ayudando y dando armas al ELN en Venezuela. Y estamos hablando de eso casi cada semana con el gobierno colombiano y hemos dicho a los colombianos que estamos en eso juntos, los dos aliados, Colombia y los Estados Unidos. ¿Le ha pedido ayuda Colombia para hacer frente a esta amenaza del ELN y otros grupos terroristas? Bueno, tenemos relaciones militares muy buenas. Hay intercambios constantes entre el ejército colombiano y el ejército norteamericano con Southcom. Estamos hablando de este problema constantemente. Es un tema importante para nosotros también. Es Elliot Abrams, es el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela. Señor Abrams, siempre un gusto tenerle en el programa. Gracias, muy buenas noches. Gracias. La voz de los protagonistas en Cuestión de Poder. Vamos a una nueva pausa. Al volver hablamos de Argentina, de cómo enfrentan los argentinos esa recta final que tiene que llevar a las elecciones del próximo mes de octubre. Con dos especialistas analizamos la situación política argentina. Ya volvemos. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder. Hoy para echar una mirada a Argentina. Es un país convulso que está sumido en una crisis económica desde hace años. El actual presidente, desde que llegó a la Casa Rosada, que es la sede de gobierno, está intentando darle vuelta a esa situación económica y llegó con ese mensaje de transformación, de renovación, pero los resultados no le avalan. Este año hay elecciones y Mauricio Macri enfrenta el reto de su reelección. Hace tan solo unos meses, cualquier analista podría decir es impensable que Cristina Fernández de Kirchner pueda tener opciones, pero lo impensable en Argentina es posible. Y hace tan solo unos días anunció por Twitter quién sería el candidato y que ella sería la candidata a vicepresidenta. Bueno, la situación en Argentina siempre nos ha llamado la atención, el peso de esa economía es relevante y hoy es un socio relevante también de Estados Unidos en el hemisferio. Si cambian las cosas en Argentina, puede ser el principio de un cambio. Hay analistas que dicen que podría ser la vuelta a la izquierda en América Latina, comenzando por Argentina, después de la llegada de gobiernos de derecha. Hoy lo vamos a analizar con dos expertos que conocen bien ese país y que nos van a ayudar a entender, poner un poquito de luz sobre tantas cuestiones que nos asaltan cuando miramos al cono sur y particularmente a este país. Nos acompaña en el estudio Rafael Matus, es periodista, larga carrera en Washington como corresponsal de La Nación. Rafael, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y también está Benjamin Gedan. El señor Gedan es analista político, es director del proyecto Argentina en el centro de pensamiento Wilson Center. Trabajó para la administración de Barack Obama, precisamente en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado antes, mirando hacia la Argentina. Y además, buenas noches, Benjamín. Fuiste uno de los artífices de esa visita que hizo Barack Obama a Argentina cuando la presidencia de Obama y estando él en la Casa Blanca, ¿cierto? Es así. Bueno, elecciones en Argentina, las fechas 27 de octubre, la primera vuelta. Antes hay primarias y si ninguno de los candidatos... Uy, esto es un poco complicado. Se supera el 40... Explícamelo tú. Hay
es un sistema de primera y segunda vuelta, como suele ocurrir en varias democracias occidentales, pero a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, donde el límite es el 50% para decir si hay balotaje o no, en la Argentina ese límite se fijó en el 45%. Y si algún candidato saca menos del 45% y más del 40% y tiene una ventaja mayor de 10 puntos respecto al segundo, tampoco hay segunda vuelta. Si ningún candidato saca más del 40%, están todos por abajo del 40%, automáticamente hay segunda vuelta, que es un poco el escenario que se está planteando hoy en la Argentina, pues ningún candidato supera alrededor de 30 puntos, 35 puntos en los sondeos, ni siquiera el presidente Macri o ahora la candidata vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con su compañero de fórmula Alberto Fernández. ¿Quiénes son los principales, Benjamín, los principales actores políticos hoy mirando a esas elecciones? ¿Qué opciones tienen? ¿Mauricio Macri es seguro que va a postularse a la reelección? Parece casi seguro, al menos esto es lo que dice ahora, pero todo puede cambiar de noche a día en la Argentina y todo esto tiene que ver con la economía, ¿no? Porque él ahora está en una posición muy frágil, pues no puede aguantar ningún shock económico y continuar con sus elecciones. Los candidatos que podrían hacerle frente, que podrían pasar a esa segunda vuelta, ¿quiénes son? Bueno, por ahora parece que va a ser la candidata para vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, y el presidente Macri. Pero bueno, siempre hay la posibilidad de otro partido. Y ahora el peronismo, la fuerza de oposición más importante de la Argentina, está dividida. Pues hay otra fuerza, pero no tiene el peso para poder alcanzar y llegar a la segunda vuelta. Rafa, si tuviésemos que definir peronismo para alguien que es un extranjero en Argentina, ¿cómo lo describiríamos de una manera sencilla? El peronismo nace como un movimiento populista en defensa de los derechos de los trabajadores. Ha sido la fuerza política predominante en la Argentina durante los últimos 70 años y de hecho Macri va a lograr algo histórico, que va a ser el primer presidente no peronista en completar un mandato presidencial desde Hipólito Yrigoyen en la década del 30 del siglo pasado, ¿no? Es todo un giro político, esto que describía Benjamín en la Argentina, que hoy el peronismo está dividido. Históricamente el peronismo ha oscilado como un péndulo entre la derecha y la izquierda, ¿no? Ha habido gobiernos muy neoliberales como el de Carlos Menem durante los 90 y ha habido gobiernos muy intervencionistas como el de Cristina Kirchner antes del presidente Macri. Y en esos dos extremos los dos se consideraban peronistas. Sí, hoy el peronismo está fracturado en una vertiente kirchnerista, ¿no? Que es una vertiente, si se quiere, más de izquierda, intervencionista, y una vertiente que tiene varios nombres, ¿no? Se le ha llamado peronismo racional, peronismo moderado. El nombre que le han dado al partido o al movimiento que han formado se llama Alternativa Federal, porque lo conforman varios gobernadores, por lo tanto se habla también de un peronismo federal. En grandes líneas es un peronismo que en la visión sobre lo que hay que hacer en la economía y en el país no difiere muchísimo de la visión del presidente Mauricio Macri, y es un peronismo al cual los mercados ven con buenos ojos, a diferencia de lo que ocurre con la presidenta Cristina Kirchner, que en Wall Street genera poco menos que urticaria. ¿Es por ese motivo por el cual Cristina Fernández de Kirchner no se postula a presidenta? Bueno, ella misma reconoció que las charlas que trascendieron después de su anuncio, que es una figura muy divisiva, y de hecho el hecho de que ella, liderando en las encuestas, haya decidido eludir la candidatura a la presidencia, se haya bajado, entre comillas, porque no es bajarse, porque va a estar en la fórmula, es en cierta medida un signo o un reconocimiento de su propia debilidad como candidata, ¿no? Ella podía llegar a la segunda vuelta, pero difícilmente podía lograr trasvasar el límite del 50% que necesitaba en un eventual enfrentamiento con el presidente Mauricio Macri. En ese sentido, Alberto Fernández, su candidato a presidente, es una figura más moderada, que de hecho fue muy crítico de Cristina durante su último mandato. Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, el exmarido de Cristina Fernández de Kirchner, que murió, y se considera, como dices, un moderado. Esa unión de Cristina con el peronismo moderado, siendo ella una figura polarizante y representativa de una parte más polarizante, más al extremo del peronismo, ¿no es un matrimonio un poco artificial, de conveniencia, que para el votante puede ser incluso algo a rechazar? Sí, bueno, no hay muestras de que ella va a poder unir el peronismo a través de su fórmula presidencial. Precisamente porque lo que digas, que ahora no hay mucha confianza que
alguien puede moderar sus posiciones, las posiciones de kirchnerismo, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner. Y esta figura sí es así que está más relacionada con Néstor Kirchner, que tuvo un mandato más exitoso, un periodo de más recuperación económica, pero al mismo tiempo él estaba con ella por más que un año de su primer mandato y no es una persona con mucho apoyo, mucho perfil y casi nadie tiene la confianza que él puede representar el peronismo moderado. ¿Es de justicia la imagen que construye Mauricio Macri de atribuir las bases de la crisis económica, las causas originarias de la crisis económica actual a las políticas de Cristina Fernández de Kirchner? Sí y no. Es cierto, el presidente Mauricio Macri heredó una situación muy complicada. El gobierno ha hecho muchas veces la analogía de que la Argentina se dirigía a ser otra Venezuela en la región debido a las políticas populistas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero también es cierto que hubo bastante desmanejo e impericia por parte del equipo económico de Macri para trazar una transición desde el populismo hacia una economía más de mercado, si se quiere, similar a las transiciones que han hecho, por ejemplo, Chile, México, Colombia o Perú, por nombrar algunos casos en la región. También es cierto que el presidente Macri ha tenido mala suerte, ¿no? El año pasado el país sufrió una sequía durísima, que afectó mucho a la producción del campo, que es uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. El precio de la soja ahora ha caído por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, eso también golpea a la Argentina. No ha sido una transición fácil la que ha tenido que liderar el presidente Macri, pero también ha habido bastantes errores que se han cometido en el diseño de la política económica, en la aplicación de la política económica, que de alguna manera forzaron la crisis que estalló el año pasado y que ha sido realmente durísima. Ha dejado una inflación anual de arriba del 50%, es la inflación más alta en la región, solamente detrás de Venezuela, que está sumida en un proceso hiperinflacionario muy fuerte, y la moneda pasó, el dólar, el peso, cuando Macri asumió estaba en 10 pesos por dólar, hoy está en 45 pesos por dólar. Mencionas elementos exógenos que van más allá de lo que Mauricio Macri puede controlar, la guerra comercial, elementos que pone sobre la mesa que están fuera de su alcance. Leía el otro día un artículo que hablaba de los problemas de la economía argentina y uno de los que me llamó mucho la atención fue las estructuras sindicales, que son muy difícil romperlas, y, por ejemplo, en el sector educativo o en el sector público. ¿Eso es un problema para Macri? ¿No le queda otra que negociar con ellos y aceptar determinadas prebendas como si, y te pregunto, lo hacía el kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner con este sector sindical? Macri tenía una relación un poco más tensa con los sindicatos, si se quiere, la que tenía Cristina Fernández de Kirchner, pero los sindicatos son un desafío, si se quiere ponerlo en esos términos, para Macri o para cualquier otro presidente. El problema principal que yo creo que enfrentó Macri fue que él contaba con que iba a poder financiar la salida del populismo con capitales externos, ¿no? Y el financiamiento se cortó cuando primero los inversores dejaron de confiar en su política económica y segundo cambió el contexto externo, en parte debido al golpe de la presidencia de Trump aquí en Estados Unidos, y eso ahí Macri se ve forzado a recurrir al Fondo Monetario Internacional y acelerar una política de ajuste que tiene unos efectos muy duros sobre la gente. Te diría que este tema de los sindicalistas, si bien es cierto que es un desafío para cualquier presidente, la clave pasa por esto otro. Benjamin. Es así también, el presidente Macri pensaba que iba a poder lograr reformas estructurales, incluso una reforma laboral que podía liberar un poco la política y la competitividad del país. No lo logró porque nunca tenía mayorías en el Congreso. Por eso él tenía que navegar un sistema sin mayoría en el Congreso, sin las reformas estructurales, sin competitividad, con un mercado bastante cerrado y bueno, con políticas pro mercado, pero sin las herramientas necesarias para atraer inversión. Por eso y también por otros factores que no estaban en su control, falló, ¿no? Rafael mencionaba algunos de sus principales errores en su gestión. ¿Cuáles crees que son los principales, vistos los 3-4 años que lleva en el gobierno?
Bueno, los expertos, los analistas de Wall Street ahora dicen que él necesitó tomar decisiones más brutales al principio, ¿no? De hacer un ajuste brutal, pero desde su primer momento, porque nunca iba a poder conseguir los préstamos por años, ¿no? Difícilmente acordar con esto, ¿no? Porque también es muy posible que si él hubiera tomado esas decisiones no podía seguir en la Casa Rosada, ¿no? Porque no tiene un movimiento tan fuerte en el país. Él es el líder de un partido bastante nuevo, con una coalición, con un partido radical que es bastante pequeño ahora, sin mucho poder. No, para mí no es seguro que él realmente tuvo una alternativa de su rumbo lento, su gradualismo, que es el término que él usa. Sí, había el primer ministro de Economía, si se quiere, de Macri, Alfonso Pratgay, que fue anteriormente presidente del Banco Central, dijo recientemente que él a principio de su gestión había impulsado la idea de un gran acuerdo de precios y de salarios con todos los actores de la economía argentina, al estilo del Pacto de la Moncloa que hizo España al salir de la dictadura, ¿no? Hoy muchos están viendo también esa decisión de Macri de no hacer ese acuerdo para tratar de ordenar de entrada la economía y la transición desde el populismo hacia una economía de mercado como un error, que creo que quizá pueda llegar a servir de lección para otros países en la región. Estoy pensando en Venezuela, que quizá en un futuro muy cercano deban enfrentarse a un dilema similar. ¿Qué explica, teniendo claro que en parte, como decíais ahora, la situación económica que hereda Macri viene de una mala gestión del gobierno anterior? ¿A qué explica que hoy los argentinos tengan, algunas de ellos, de acuerdo a las encuestas, una visión positiva de un retorno de Cristina Fernández de Kirchner? Por haber sufrido esos años de instabilidad y de crisis, ¿no? 3 de los 4 años de recesión en la Argentina. Por eso es normal para cualquier pueblo buscar una alternativa. Y pero por ahora ella es la única fuera, que tiene chances, ¿no? Pero ¿no sería más lógico que si uno sabe que los problemas de hoy vienen de la gestión de Cristina, rechazar a Macri y a Cristina? En una analogía muy simple yo te podría decir que si Cristina fue la fiesta, Macri es la resaca, ¿no? Nadie quiere tener resaca y todo el mundo de alguna manera quiere estar de fiesta, por simplificar algo, ¿no? Hay mucha gente que es cierto, hoy te dice que estaban mucho mejor con Cristina. El sueldo les alcanzaba para comprar más bienes, el sueldo les alcanzaba para pagar los servicios como la luz, el gas, que estaban fuertemente subsidiados, los precios de los combustibles estaban fuertemente subsidiados. Entonces, el poder adquisitivo de muchas personas era mucho más alto que ahora. Hoy hay gente que lamentablemente forcejea, que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Y ahí está un poco una de las claves por cual la popularidad de Macri es tan baja y la expresidenta Cristina Kirchner tiene chances de volver a la Casa Rosada. Aparte, ella salió sin crisis, ¿no? Había hecho un daño fuerte a la economía y se ve ahora los resultados de esto y los desafíos de Macri de bueno, salir adelante, pero sin crisis, ¿no? Por eso parece ingenuo siempre culpar a ella por los desafíos de ahora. Por eso también es un desafío político para Macri y no es un tipo muy carismático y no creo que él ha podido comunicar la idea de que realmente él está avanzando y está resolviendo los desafíos de ella, ¿no? Cualquier político en cualquier democracia que enfrenta 12 casos de corrupción, uno desde fuera tendría que decir, no tiene ninguna posibilidad. Y hoy Cristina Fernández de Kirchner tiene 12 casos de corrupción. ¿No afecta la corrupción a la imagen de los políticos en Argentina? Yo creo que con los seguidores de Cristina Kirchner pasa algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, aquí en Estados Unidos con los seguidores de Trump. Es casi como si fuera un culto, ¿no? Cualquier cosa que se pueda decir o cualquier acusación que pueda caer sobre el líder es directamente ignorada y puesta de lado frente a cierta adoración, si se quiere, que hay por el líder. También algo parecido, si se quiere, a lo que pasaba con Lula en Brasil. Lula enfrentaba también causas por corrupción, una condena por corrupción, y aún así era el presidente mejor posicionado, el candidato, perdón, mejor posicionado para ganar la elección que finalmente gana Jair Bolsonaro el año pasado. También hay que decir que la justicia en Argentina enfrenta un descrédito muy fuerte. La gente lamentablemente tiene muy poca confianza en la independencia de la justicia. ¿No es independiente de quién? Del poder político. ¿Pero de Macri o del peronismo? Del poder político en general.
Según las encuestas de Pew, salió recién resultados que dice que menos que 20% de la población tiene confianza en la justicia. Que esto implica que es más fácil para Cristina y todos sus seguidores decir, bueno, este no es un caso justo y no hay transparencia y siempre hay motivos políticos atrás de esos casos de corrupción. No estoy muy de acuerdo con esa versión y por eso también hay un límite de su apoyo, ¿no? Por eso 30%, no más que 30%. Y bueno, están con ella los que siempre están defendiéndose. Pero... En un escenario Macri-Alberto Fernández, con la fórmula vicepresidencial de Cristina Fernández de Kirchner, en una segunda vuelta o balotage, como dicen en Argentina, ¿quién tiene más opciones? Es muy difícil aventurar hoy con el desenlace de ese escenario porque creo que todavía realmente falta mucho tiempo e incluso dentro del propio gobierno dicen o reconocen que la elección se va a definir en las últimas semanas, con los eventos que sucedan en las últimas semanas. La economía está muy frágil. Si hay otro shock, como decía Benjamin, eso se debería puesta a la presidencia de la candidatura de Macri. Si la economía repunta, las chances de Macri mejoran. Lo que sí está clarísimo es que va a ser una elección muy reñida que se va a definir por un margen muy pequeño. Sí, bueno, tiene que ver con la economía, pero no solamente con otro shock, también está recuperando, ¿no? Según todos los analistas, aunque va a ser otro año de recesión, también vamos a ver en los próximos meses recuperación lenta y no suficiente, pero algo para ver que la economía finalmente está en un rumbo positivo. Este puede generar más confianza en la administración de Macri. Es posible, tengo que terminar ya, pero tengo dos preguntas. Una, ¿es posible pensar en un escenario en el que Macri da un paso al costado y le da paso, por ejemplo, a María Eugenia Vidal, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Es así, ella... Bueno, también tiene el desafío de estar muy asociado con él y con los desafíos económicos del país, pero tiene otro perfil y es más popular. El riesgo es perder control de la provincia, ¿no? Que es el lugar donde vive el 40% de la población. Es, como decía Benjamin, es una jugada política de alto riesgo porque conlleva el riesgo de poder perder la provincia de Buenos Aires, pero este escenario llamado Plan B sobrevuela, el gobierno lo ha negado infinidad de veces, se ha cansado de confirmar que el candidato es Macri, que no hay chance de que el candidato no sea Macri, pero las especulaciones sobre el plan B persisten. Incluso también hay otra especulación que es el plan L, en referencia al alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de quien también se dice que podría llegar a dar un paso al frente para que Vidal pueda ser candidata en la provincia de Buenos Aires, porque Cambiemos tiene mucho más amarrado la elección de la capital de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires. Todo eso se va a definir en el próximo mes. Muy breve, ¿se han detectado injerencias extranjeras en las elecciones o con voluntad de influir en las elecciones, como ha pasado en el Brexit en Estados Unidos, en las elecciones europeas, etcétera? Sí, existe ese temor a la posibilidad de que haya una injerencia externa en Argentina, como ocurrió aquí en Estados Unidos y los casos que vos mencionaste. Por ahora, a mí al menos no consta o el gobierno no ha dicho si hay efectivamente un movimiento de esa índole. Las opiniones, el análisis de Rafael Matos, periodista del periódico La Nación en Washington, y Benjamin Gedan, o Gedan, en su pronunciación en inglés, que es el responsable del programa Argentina en el Wilson Center. Trabajó con la administración de Barack Obama en esas políticas con el país sudamericano. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra propuesta cultural. Ya volvemos. Tiempo para la cultura, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Namil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy hablamos de música. Hablamos de música. Vamos a recordar y un poco a celebrar a un grande de la música argentina, Palito Ortega. Bueno, música y más allá, porque fue productor discográfico, director de cine, actor y hasta político. Pero recientemente este hombre cumple 5 décadas de estar en el mundo de la música y lanza un disco nuevo que se llama Románticos 60. ¿Y por qué vale la pena? Bueno, este disco está basado en sus éxitos que lo llevaron a la fama en la década de los 60, una década en la que, por supuesto, primaba el rock and roll y, sobre todo, la música en inglés con exponentes como Elvis Presley y Polanca. Y, de hecho, estos son exponentes que Palito Ortega, de quien dice haber tomado inspiración, y algunos de sus mayores éxitos son traducciones de éxitos de personajes como Polanca, como la
canción Diana, pero en español. Y eso es lo que le quiero compartir. La nueva versión de Diana en español de Palito Ortega. Palito Ortega, 5 décadas ofreciendo música con esa canción que hoy nos trae la recomendación de Alexandra Colonna Mil, Diana. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. La verdad, uno da gusto descubrir la música argentina que para un servidor caía tan lejos. Sí, incluso para mí. Y de hecho me di cuenta porque El Tiempo le hace recientemente, hace un par de días, ese diario colombiano, una entrevista a Palito Ortega en la que revela la inspiración detrás de este disco. Así que para los que quieran saber más. Bueno, siempre es bueno aprender las recomendaciones culturales de Alexandra Colonna Mil. Vamos a las redes sociales. Unas redes sociales que hoy van con la política argentina como eje inspirador. En ese debate que hemos mantenido, en esa conversación con nuestros expertos, en los que nos hablaban de cómo está polarizada la política argentina. Pues bien, 2 mensajes que reflejan precisamente esa división. Ven a Cristina enjuiciada finalmente. El peligro de la Argentina es la seguridad jurídica. ¿Somos conscientes que antes de ser juzgadas ya están discutiendo cómo liberarla? Es un país en el que es imposible invertir y no es culpa de Macri. Es culpa del peronismo, estúpido. Yo soy pobre, pero de chica era mucho más pobre que ahora. Pobreza a nivel mi vieja no cenaba para darme a mí. Juntábamos botellitas porque un señor de una química pagaba 10 por cada 100. Un día vino Néstor y de repente pudimos empezar a elegir qué comer. División en Argentina entre los que ven en el macrismo, si se puede llamar así, en las políticas de Macri, la salvación, y que ven cómo las políticas del kirchnerismo afectaron y dejaron el país en la situación económica en la que está, y los que añoran el retorno de Cristina porque con Cristina se vivía mejor. Ahí está el debate, la respuesta de los argentinos la tendrán que expresar en las urnas, nosotros lo vamos a ir siguiendo. Hasta aquí el programa de hoy, gracias por la generosidad de su tiempo, esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros. Volvemos mañana, que descansen, feliz noche.